La realidad. Mariana Cruz, grado 10º. Hemos dicho que se denomina ontología el estudio que se pregunta por lo común y universal de todo lo existente. Existen distintos conceptos para expresar lo que todas las cosas tienen en común y uno de ellos es el ser. Actualmente, diversos filósofos han propuesto metafísicas alternativas en las que no se utiliza el concepto de ser, sino de otros, como el haber, el estar o la propia noción de realidad. Hay al menos 3 sentidos importantes que se le pueden dar a la noción de realidad. En primer lugar, realidad se puede entender en términos de existencia. Si la realidad se define como el conjunto de todo lo existente, la pregunta crucial sería: ¿cuáles son las condiciones para que algo exista y se considere como real? Una manera de justificar la existencia de una cosa sería comprobar que hace parte de una especie de inventario del mundo. El problema es que no tenemos la capacidad de detectar las cosas que existen en el mundo. Por ejemplo, hasta hace muy poco somos capaces de poner en nuestro inventario cosas como los electrones o los quarks. Además, no tenemos una manera clara de hacer un inventario de cosas no sensibles como los números o los conceptos que se pueden considerar existentes. En segundo lugar, la noción de realidad puede entenderse en términos de legítimo. Lo real es lo legítimo, lo correcto, en un sentido general, lo verdadero, mientras que lo irreal es lo falso, lo ilegítimo, lo incorrecto. Pensemos en el caso de un cuadro original y un cuadro falsificado. Ambos existen, pero la diferencia entre ellos es que consideramos que uno tiene una cierta propiedad que el otro no. Uno es legítimo y el otro falso. Necesitaríamos entonces un criterio para distinguir lo legítimo de lo ilegítimo. Hay casos en los que tal distinción depende de una mera convención. Supongamos que tenemos un billete falso fabricado con tan buena calidad que es cualitativamente idéntico a un billete legítimo. Lo seguiríamos considerando falso, puesto que nuestra noción del billete legítimo no depende tanto de sus propiedades, sino de una convención social que afirma que los billetes legítimos son los que fabrica el banco emisor. Hay otros casos en los que la convención social no es suficiente para considerar algo como legítimo. Por ejemplo, tomemos un objeto y el holograma de tal objeto. En este caso, la legitimidad del objeto no depende de una convención social, sino de las propiedades que posee. De esta manera, necesitaríamos criterios precisos que, dentro de las propiedades, nos permitan distinguir cuándo las cosas son legítimas y cuándo no lo son. Por último, la noción de realidad puede entenderse en términos de las modalidades necesario y posible. Por una parte, podemos hablar de una realidad posible o contingente, es decir, algo que existe de la manera en la que existe, pero que bien podría haber existido de una manera diferente, es decir, de no haber existido. Desde ese punto de vista, hay seres reales posibles en la medida en que existen, pero que hubieran podido no haber existido. Por ejemplo, aunque la existencia de cada uno de nosotros pudo no haberse dado así. Por ejemplo, nuestros padres no se hubieran conocido o si el mundo se hubiera acabado antes de nuestro nacimiento. Esta concepción de realidad que dirige las interrogantes hacia la causa de la existencia de los seres reales posibles. Por otra parte, una realidad necesaria se refiere a algo que existe de la manera en la que existe y que es imposible que haya existido de manera diferente o que no haya existido. Tradicionalmente se cree que Dios es el único ser real necesario que podemos concebir. Los ejemplos típicos de los autores que defienden la concepción de realidad, como Santo Tomás de Aquino, 1224-1274, lo hacen sobre cosas que no existen más que en virtud de una definición, como las nociones matemáticas. Por ejemplo, es difícil concebir que pueda existir algo que sea un triángulo, pero que exista de una manera distinta a la que existe, es decir, que el triángulo no tenga 3 ángulos internos que sumen 180. Los problemas más interesantes que se presentan en torno a esta noción son relativos a la naturaleza de la existencia de las entidades matemáticas, incluyendo las geométricas y lógicas. En casos de que se acepte que las entidades matemáticas existan de manera necesaria, sería
imperante tener una explicación del por qué eso no sucede con todos los tipos de entidades que consideramos reales. ¿Por qué tenemos que aceptar que un triángulo solo puede existir como una figura cuyos ángulos suman 180, pero no podemos aducir que los humanos solo pueden existir en tanto animales racionales o las sillas en tanto cosas que se usan para sentarse?